Imagínate un momento, tú en la carretera, donde te encuentras diferentes tipos de camiones, camino a Santiago, donde usted decide irse de noche. Ahí en el camino usted encuentra muchísimo transporte de carga que a simple vista se ven muy inofensivos. Sin embargo, en su interior tiene mercancías peligrosas, diferentes tipos de mercancías peligrosas. Puede ser combustible, puede ser GLP o cualquier otro tipo de mercancía. Resulta que eh, si hay algún accidente o hay un impacto, pues hay pérdidas que se ven comprometidas. Está el caso, en primer lugar, el chofer, está el caso, lo que estén a sus alrededores, pero sobre todo lo que es el impacto ambiental. Eh, con esto damos introducción a un tema eh, que compete tratarlo de esta magnitud, pero ¿qué hay detrás de esta actividad? ¿Qué planificación se tiene? ¿Cuáles son los riesgos al cual cualquier tipo de transporte se ve sometido? Hoy vamos a desentrañar toda esta información con el tema que hoy traemos a nuestro canal Tendencia Logística. Quien les habla, Arcado Enríquez, director de Tendencia Logística. Su canal, como cada semana, le traemos temas de mucho interés. En el día de hoy, nuestro colega, el ingeniero Jesús Joaquín Gómez, no estará con nosotros ya que está de viaje para Japón en asuntos de negocios. ¿Cómo lo enviamos hacia allá, verdad? Representar a nuestra A organización nuestro y país nuestro y a país. tendencia logística. Claro. De ya pretendemos hacer un programa en vivo desde Japón para acá. Para el mundo. Para el tema que hoy nos compete, que es logística en transporte de mercancías peligrosas, pues tenemos el honor de contar con el ingeniero Juan Carlos Pérez Fernández, un experto en logística con más de 15 años de experiencia, certificado IATA en Fíjese. mercancías peligrosas. Bienvenido, Juan Buenas, Carlos. buenas, buenas a todos, queridos televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo que se encuentren viendo este programa. Señores, gracias al ingeniero Arcadio y a todos los televidentes por nuevamente permitirnos estar aquí, compartir nuestros conocimientos en este tiempo que tenemos de vivencias y experiencias en lo que es la cadena logística y todo lo que es la cadena de valor en cuanto a eh, flujo de mercancía se refiere. Sí, el manejo de seguros de mercancía peligrosa es responsabilidad que no puede dejarse pasar por alto. Es por ello que en Tendencia Logística hemos tratado el tema de transporte de diferentes vertientes. En uno de los programas estuvimos trabajando lo que es el tema de transporte de carga, otro de movilidad logística. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la logística de transporte urbano y hoy estamos tratando lo que es el tema de cómo se transporta la mercancía peligrosa y a qué nos referimos con mercancía peligrosa. Bueno, vamos a definir, señores, lo primero, qué es una mercancía peligrosa y tenemos que aplatanarlo y comentarlo para que todo nuestro público entienda, desde niños, jóvenes, adultos, bachilleres, profesionales, no profesionales y todo aquel consumidor de nuestro programa. Señores, mercancías peligrosas es todo aquella mercancía, artículo, sea sólido o líquido, que puede causar que debido a su exposición al medio ambiente, sean controladas o no, puede causar daños y un riesgo a la seguridad. Y esta puede ser física, química y biológica. Exactamente. Y pueden afectar a recursos humanos, medio ambiente y a la propiedad. Cuando hablamos de propiedad, todos los activos, muebles, inmuebles que se encuentren en su alrededor al momento de eh, tener esa reacción. Entonces es importante que nosotros, y señores, mire, esto es un tema muy bonito, porque dentro de la cantidad de cursos que uno hace, y gracias a Dios que estamos certificados IATA en manejo de mercancías peligrosas, señores,
A veces nosotros no sabemos que nosotros andamos en el día a día expuestos a mercancía peligrosa. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted en su hogar, Sí, usted tiene tanque de GLP. claro que sí. Eso es una mercancía peligrosa. Y tenemos también el tema que uno lo ve inofensivo, la energía eléctrica, Los refrigeradores. que conjuntamente con lo que es el GLP en la cocina, que nosotros, eso es una Es bomba una de tiempo. bomba, señores. Y las neveras, refrigeradores, eso tiene también un gas refrigerante que es tóxico. Sí. Y está en este tipo de equipos. El mismo, lo que le decimos Niagara aquí en Dominicana, Y que utilizamos también esos aerosoles que sí. utilizamos para planchar las ropas, También para para los mosquitos y las cucarachas. para el mosquito cucaracha, también son mercancías peligrosas. Sí. Si usted se fija atrás, lo dice, que son inflamables, son tóxicos, son infecciosos. Pero hay otros productos que son de uso común, que es el tema de los detergentes, el Así cloro, mismo es. los Señores, lo desinfectantes. que vamos a pasar de la casa, los que tienen vehículos. Usted anda con una bomba, porque ¿qué tiene el tanque de su vehículo? Combustible, hidrocarburo. Sí, No solamente gasolina, gasoil, GLP, también usted tiene hidrocarburo en lo que es el tanque de su transmisión. Tiene un derivado de de lo que son combustible, que de es lubricante. combustible, que son lubricantes. Tiene también el guía. El guía tiene un tanquecito también que tiene. O sea que en el momento de cualquier erosión, por eso muchas veces en las calles, cuando vemos los choques, vemos que esos carros explotan. Y es que Como la película, Juan Carlos. usted tiene pequeños compartimientos en todo el vehículo con mercancías peligrosas. Sí, El mismo refrigerante del sistema de aire acondicionado. Eso también es una mercancía peligrosa. sí, fíjate, cuando yo inicié el programa, que se imaginara usted en medio de una carretera en la noche, pero eso es lo poco común, Juan Carlos, porque aquí los camiones andan en la ciudad de día como si fuera un carro pequeño, como que no es nada. Estamos hablando que eh, en esos camiones solamente el tanque de combustible que lo hace mover, estamos hablando que son una cantidad 10.000, exorbitante. 15.000 galones, 13.000, 12.000, 8.000, 5.000 galones. Y cuando se dan, por ejemplo, accidentes en la vía, que el mes de agosto fue uno de los meses que más accidentes hubo aquí en la República Dominicana. Creo que En septiembre, hace 2 semanas o 3 semanas, en la autopista Duarte hubo un incendio de un accidente que hubo en un camión en las de combustible. Américas, sí, sí, tocamos el tema aquí cuando tuvimos el Sí, tema sí. de los hidrocarburos. A eso entonces le llamamos mercancía peligrosa, Eso es porque así. tienen lo que es el elemento que es explosivo, es inflamable, es líquido. O sea que esas son de las Características, sustancias sí. que están catalogadas como mercancías peligrosas. Sí, en las normas de IATA y también en normas de lo que son la cadena logística, tenemos las mercancías peligrosas clasificadas en 9. Hay una clasificación dentro de la norma internacional que también son regidas por la ONU. Oh, por la ONU también. Claro, Organización de Naciones Unidas, porque señores, esto es un tema delicado, esto no es un tema, es un tema de clase ¿Y mundial. cómo se pueden clasificar estas Bueno, 9 categorías? el número uno son los explosivos, esas mercancías que tienen características que pueden explotar. Se le Ok. llaman explosivos. Esa es la número uno. La Eh, número dos son los gases inflamables y no inflamables. El número tres son que no son gases, pero son inflamables. sí, son los sólidos inflamables. Exactamente. Tenemos también lo que son las sustancias oxidantes y los peróxidos orgánicos. Esa es la número 4. La número 5 son materiales tóxicos E e infecciosos. infecciosos. Ahí entran todos los reactivos que utilizan en los laboratorios. Exactamente. Fíjense que hay muchos laboratorios y lo vemos incluso en el Todos día a día, usan, ¿no? sí, Y lo vemos aquí. O sea, sí. en el tránsito tú ves unos motorcitos que tienen unos cajones normalmente blancos y tienen una simbología fuera de tóxico e infeccioso. Y ellos lo llevan. Todo ese tema, porque los laboratorios usan muchos radioactivos Sí, sí. para el tema de las pruebas médicas. Entonces, tú lo ves
Bueno, muchos de los laboratorios famosos que tenemos, que tienen muchas sucursales de toma de muestra, viven transfiriendo transportando. radioactivos, sí, y lo hacen normalmente en motores. Te pueden fijar en las calles que dice, tiene así mismo el símbolo de tóxico. O sea que si usted va a tener un accidente, evite Estar cerca de esos estar motores. cerca de su motor o chocar esos O motores. chocar esos motores. Materiales radioactivos también es el número 7. Sustancias corrosivas, el número 8. Y el número 9 son sustancias peligrosas variadas. Ahí entran como si fueran otros. Sí, Misceláneos, le este dicen. programa hablamos sobre el tema del transporte. ¿Cuáles de estas mercancías, por dónde viajan normalmente? Bueno, Aérea, marítima. bueno, por todo tipo de transporte. El transporte aéreo, que es uno de los que son más regulados por la IATA, porque es la Asociación Internacional de Transporte y Aviación Aérea, eh, regula mucho, incluso tiene tablas donde te indica que hay productos que no pueden estar almacenados cerca, ni siquiera a veces en la misma bodega. También te especifica las cantidades, tienes restricciones en las cantidades. O sea, por ejemplo, un cierto material tóxico, quizá tú puedas solamente transportar en la bodega de un avión 5 galones, no más de ahí, porque tienes restricciones. Y las empresas que se dedican a vender precisamente estos productos, La tendencia esas normalmente regulaciones llega hasta los almacenes. eso es internacional, o sea, dentro de lo que son las regulaciones, entran lo que son los agentes o stakeholders, que son los que inciden directamente en el proceso. Está, lo primero son los fabricantes, Sí. están los operadores logísticos, que normalmente son los que hacen el trabajo de embarcar, los embarcadores, están los consigní, propietarios o consignatarios, y en origen están normalmente, y también en destino, están almacenes, que son dentro ya operadores logísticos, transportistas marítimos, terrestres y aéreos. Señor, la logística es vasta. O sea, la logística tiene, por eso se llama cadena de suministro, que tiene muchos agentes y hasta las personas, señores, que manipulan este tipo de mercancías. Porque hay una manipulación grande en este tema. Cada vez que tú embarca y desembarca de una unidad de transporte o en una bodega, en un depósito, en un depósito, lleva manipulación. Por eso es importante, una de las cosas primordiales que la normativa exige es que en cada punto de esto, el personal que esté involucrado tiene que tener una Formación. capacitación, una formación especializada. Dice que la forma de mitigar de manera correcta este impacto de que haya una exposición de daños es capacitar a cada una de las personas que inciden en la cadena logística. Yo he visto que toda la mercancía, básicamente la mercancía alimenticia, tiene lo que es un certificado de calidad. ¿Qué tipo de documentación trae esta mercancía peligrosa? Bueno, lo primero es, como mencionamos, dentro del embarcador o el expedidor, lo primero que tiene es que clasificar esa mercancía que llega, que él va a transportar o que va a expedir, tiene que emitir la clasificación que hablamos, del 1 al 9. ¿En qué categoría cabe este producto? O sea, esta mercancía que se va a transportar. El paso número 2, identificar dentro de esta clasificación específicamente cuál es, porque hay muchas de esas clasificaciones que tienen subclasificaciones. Entonces hay que identificar exactamente. Luego que tú identificas, entonces tú seleccionas cuál es el tipo de embalaje que se va a utilizar para tú transportar estas mercancías. Que dependiendo de la mercancía, tú tienes que seleccionar el embalaje. Y cuando tú seleccionas el embalaje, tú tienes que identificar ese embalaje con una etiqueta por fuera y un marcado. Porque incluso tú tienes que, ese embalaje te tiene que decir por fuera el tipo de riesgo, si es bajo, medio o alto, para que las personas que la manipulen sepan con qué está bregando. Aquí hablamos de normativas tanto nacional como internacionales. Yo como un simple común, un emprendedor, ¿puedo traer mercancía de cualquier parte del mundo o tengo que estar certificado o someterme a las normas? Claro que sí. Miren, todo tipo de mercancía, ya sea por tema de mercancía peligrosa o una mercancía que no lo sea,
tú tienes que someterte a lo que son las regulaciones, porque hay mercancías que son prohibidas importar en ciertos países. No solamente la mercancía en sí, sino cantidades, cierto tipo de embalaje que puede traer esa mercancía. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos dentro de experiencia en lo que es el ámbito laboral. Yo tuve una experiencia de unas mercancías que vinieron de un origen contaminadas y estaban certificadas como fumigadas. O sea que, Entonces, hay un riesgo, pero esa mercancía salió de allá. Claro, existe un riesgo. Si tú no das el tratamiento correcto a lo que son mercancías peligrosas, mercancía con tendencia a contaminación Sí, cruzada, que sí, es sí, como se claro le que sí. llama, y tú no tienes un buen manejo, Está un tema ambiental tú tienes un también. O sea riesgo. que Claro, tú tienes un riesgo. Entonces, es importante siempre seguir todo lo que son las normativas y en cuanto a mercancías peligrosas, aún más, porque un mal manejo puede causar una catástrofe. Hace como 2 semanas yo vi un puerto de China donde un tanquero explotó por un mal manejo. explotó. O sea, explotó un contenedor que estaba que iban a montarlo en un tanquero, o sea, en Mm, un buque. sí. Explotó completamente por un mal manejo, porque al parecer el operador del equipo, de la grúa, eh, Ay, porque hay productos, señores, que son tan sensibles que con simplemente tú agitarlo en un momento que el ambiente esté en una temperatura X, inmediatamente reacciona. evidentemente, en el puerto, en el aeropuerto, o las La empresas, bodega, o las bodegas, las empresas que se dedican a lo que es a esta transportación, manipulación de estas mercancías, tiene que estar debidamente documentado. Fíjate que fue un tema del montacarguista o del gruero que al agarrar el contenedor lo jamaqueó o se le va a caer y ahí mismo es explotó. exactamente. Como le comentaba, una de las responsabilidades tú tienes que marcar, tienes que etiquetar, y eso que usted mencionó es lo último, es la parte de la documentación. Esa documentación tiene que decirte todo lo que ya tú detallaste en etiqueta y por fuera, tienes que decírtelo en el cuerpo de ese documento. Qué clasificación es esa mercancía peligrosa, qué tipo, cómo es el manejo, cómo te identifica, qué tipo de embalaje trae, eh, cuáles son, de qué forma, si hay un derrame, se maneja, qué equipos de protección personal tiene que tener la persona que vaya a manipular ante un posible derrame, que si es una palabra que se utiliza mucho, Sí. cómo mitigar esos derrames. Si una persona ingiere, lo toca, qué tratamiento médico hay que darle a esa persona, cuál es el manejo que necesita en el storage, en la bodega, cuáles son las condiciones ambientales, a cuántos grados Fahrenheit Celsius, mínimo, máximo. Ingeniero, Eh, pero es un científico de la NASA que necesitamos contratar. pero venga acá, oiga, eso es increíble, el porciento de humedad, hasta la humedad relativa te tiene que medirla. Hay productos que no pueden estar más de 60% de humedad relativa. Sí. Inmediatamente erosiona. Eh, Condiciones del viento. Increíble. O sea, cuando usted comienza a estudiar este tipo de cosas, usted, como usted comentó, es un científico, pero sí, hasta sí, el claro viento que sí. influye. Claro que sí. Por eso que es importante dar a conocer todos estos temas, porque muchas veces por querer abaratar en el tema del salario, pues contratamos o un estudiante de ingeniería o un recién graduado, simplemente por no pagarle lo que corresponde es pagarle a una persona que tenga estos conocimientos. Es por ello que en Tendencia Logística traemos estos temas porque nosotros no estamos ajenos de manipular lo que es mercancía peligrosa. Desde la manipulación de combustible, de la manipulación del GLP, que son lo que nos permiten lo que es la generación de energía para poder producir en el día a día. El tener estos conocimientos permite mitigar lo que son el riesgo de cualquier tipo de accidente que pueda provocarse. Ingeniero, hablemos sobre las normativas, tanto nacionales como las regulaciones internacionales. Hablamos ya de la IATA, que es internacional, hablamos de la ONU, y en República Dominicana, ¿cuáles son esas normativas, esas leyes? Bueno, nosotros tenemos en República Dominicana lo que es la ley 63-17, que rige lo que es el transporte terrestre.
en la cual especifica cuáles son las disposiciones para el manejo de mercancía peligrosa. Incluso hay instituciones que certifican a las empresas para el manejo de este mismo, como lo que son Salud Pública, el mismo Intran, El Ministerio de Industria y el Comercio Industria y también tiene, Comercio, tiene un tema ahí. claro que sí, el Ministerio de Medio Ambiente, porque impacta todo lo que son estos factores que son de clase nacional. Entonces, las personas que están certificadas tienen que pasar por toda esta permisología. Señores, es como yo les digo, mire, es tan tal de que nosotros no, y vimos hace, creo que fue a principios de año, que tuvimos el caso de la familia que falleció por una mala fumigación. Sí, sí. ¿Por qué fallecieron? Porque no hubo un mal manejo de esa mercancía peligrosa. Un señor que sabía darle tratamiento a una plaga X, tomó una sustancia peligrosa, tuvo un mal manejo, no hubo un control en la exposición, lo esparció en un lugar donde un gas que era nocivo, claro, mataba la plaga, pero no solamente mata plaga, porque es una mercancía peligrosa, mata con todo lo que te cerca. Eh, Entonces, no hubo un control, no hubo una contención. Esta mercancía se esparció por un lugar que no había ningún control, porque muchas de estas mercancías peligrosas, en el caso de la fumigación, deben ser contenidas, como si fuera como su nombre lo dice, tipo bodega, o sea, tiene que estar en un lugar clausurado donde no pueda otras personas tener acceso. lo primero que para tener este tipo de empresa de fumigación, tiene que tener lo que es su permisología. Y es lo eh, mismo, hablamos de y, medio y- ambiente, y en industria y esto, comercio, salud pública. Señores, todas estas y, instituciones tienen que ser y esto no certificadas. puede ser negociable, Juan Carlos, No. porque mira, ya hubo un caso Mire el daño. de una familia completa. Completa se la llevó. Simplemente porque unos irresponsables, vamos a llamarle unos irresponsables, pues no manejaron la situación o No simplemente contrataron a un em- profesional por ahorrarse empre- unos chelitos. emprendieron No. un negocio porque lo vieron lucrativo, Es sin el correcto. conocimiento técnico, porque si usted se va a dedicar a una actividad en particular, usted tiene que conocer. Mire, fíjese, la mayoría de los especialistas certificados en tema de manejo de mercancía peligrosa son químicos, ingenieros químicos. Yo tuve la oportunidad, como le comenté, la semana pasada de estar de viajes 9 días en México y allá conocí, ¿Cómo? claro, Ah, pues está muy bien. buscándome certificado de ingeniero, porque, Ah, pero claro, vamos a aprovechar hablando vamos a, un poquito sobre esa claro. experiencia en Y una México. de las experiencias que tuve es que la mayoría de las personas que están certificadas de manejo de mercancía peligrosa son ingenieros químicos allá en México, porque toda mercancía peligrosa son sustancias químicas. Definitivamente. Tienen una formación y saben con Los cuál compuestos, otras sustancias reaccionan. Tú lo ves exactamente. inofensivo. Separado, va No normal. hacen Tú te lo nada. puedes juntar hasta te puedes bañar con ellos. Ahora no Exactamente. lo junte Una bomba porque viene atómica. la reacción. Exactamente. Fíjate en la semana pasada lo que pasó en Israel y esos países. Mire lo del Viper. Solamente por el Viper. Claro. El Viper que aquí en la Eso República es algo Dominicana, yo llegué a sencillo. utilizar Viper, Claro. te voy a decir la edad de gas. Ay, En el 97 yo ay, llegué a ay, 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 utilizar ay, ay, ese ay. Viper. Ese Viper pequeño, el mismo Viper. Sin embargo, ¿por qué utilizaban Viper todavía en el 2024 en esos países? Esos países están en guerra. Lo que pasa es que Viper tiene una comunicación unidireccional. Tú recibes el mensaje, pero no devuelve por ahí mismo. Pero ¿qué pasó? Los que lo vendieron le colocaron una sustancia reactiva en el Toki Toki también y en el Viper, donde reaccionaron simplemente por una llamada o un mensaje miles de estos equipos. Estamos hablando de 3.000 a 5.000 equipos que estallaron al mismo tiempo. Eso fue un caos. Sí, 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 eso es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Porque, señores, en el medio ambiente, en el día a día, vemos este tipo de mercancías peligrosas. Y tenemos que tener un buen manejo y no eh, confiarnos. Porque, como su nombre lo dice, son peligrosas. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, el tema de calidad, decimos que es no negociable. Hablamos de seguridad, decimos que no es negociable. Pero también el manejo de mercancías peligrosas, eso tampoco se negocia porque está envuelta lo que es la vida
de las personas a su alrededor y la persona misma. Por lo tanto, nosotros le exhortamos a que profundicen más en este tema. ¿Adivina qué hice, Juan Carlos? Cuénteme, cuénteme. Hice un artículo de este mismo tema que estamos desarrollando para que usted pueda ampliar esos conocimientos. Solamente tiene que ir a www.tendencialogística.com. Si va a Google, no tiene que ponerle www. No. Simplemente coloca tendencia Y logística. aparece en primer lugar. En primer lugar aparece. Y eso significa que nos están viendo, Juan Carlos, nos Así están es. siguiendo. Y a nivel mundial. Y yo les invito a las empresas que todavía no se anuncian con nosotros, que todavía tenemos espacio para ustedes. Así Solamente contáctenos por las vías que ustedes consideren prudentes. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. O sea que en esa, Facebook también, Tendencia Logística. Por lo que ustedes, para contactarnos a nosotros, es decir, queremos que estar ahí junto con ustedes, queremos promocionarnos con ustedes, porque así se posicionan ustedes y nos posicionamos nosotros. Así es. Juan Carlos, hablamos sobre la importancia del cumplimiento de esta normativa. Eso es así. Ahí vemos que eso le da tranquilidad a las empresas, tanto a los que comercializan este tipo de mercancía, el poder cumplir con estas normas, estos reglamentos, tanto el ministerio como si es internacional, el cumplirlo. Y yo no tengo que esperar a que me fiscalicen para yo llevar un control exhaustivo. Sí, no, y hay que mantenerse actualizado porque estas normas viven en constante cambio. Es importante la actualización también de esa norma a la que nosotros estamos adecuadas y tomar en cuenta las buenas prácticas que realizan otras instituciones, tanto locales como internacionales. Porque esto es en un día a día, señores. El tema de manejo de mercancías peligrosas es una responsabilidad que se lleva en el día a día, porque vemos constantemente muchos accidentes en diferentes tipos de empresas, en diferentes tipos de rubros, y es penoso cuando hay pérdidas humanas. Sí, porque sí, los así materiales son recuperables, pero sí, las claro humanas que no. sí, claro que sí. Fíjate lo que es el impacto de tú tener lo que es un incumplimiento, lo que podría acarrear lo que es un accidente de este tipo. Estas sanciones económicas y legales severas. Sí. ¿Qué significa eso? Que si un afectado Eso demanda, identifica demanda, que hubo malas prácticas, hay una demanda para la empresa. Fíjese lo que pasó hace 2 o 3 años. Fue la explosión de la empresa industrial de San Cristóbal. No, San Cristóbal. Me voy más para acá, la industria de plástico que explotó. Ah, sí. Recuerde. Ese que murieron muchísimos. cerca de aquí, que tuvieron muchísimos empleados. Sí, murieron muchísimos empleados. Sí, estamos como y estamos como 2 kilómetros de aquí. Sí, eso fue en Villa Agrícola. Villa Agrícola. Y hasta se sintió a kilómetros. Sí, claro que sí. La explosión fue temible. Entonces, pero ahí fue por un manejo precisamente de GLP. O sea, ahí no había protocolo definido. El guardia lo que hizo fue que cerró la puerta. En vez de abrirla, cierra la puerta para que nadie salga. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que afectó también, sucedió el hecho. No tenían controles, alcalde. Por ejemplo, sensores, alertas inteligentes que midieran el nivel de oxígeno, el nivel del aire, sensores de temperatura. No hubo una buena práctica ahí. Todas fueron malas prácticas. Lo que es un plan de manejo. Un plan de manejo. No había brigadas de emergencia. Entonces, pero eso no es nuevo. Tú sabes que ha habido muchos accidentes aquí en la República Dominicana y evidentemente el dominicano pone candado después que le roban. Yo sé que usted va a esa empresa ahora y tienen de todo. Pero otro de los daños es daños a la reputación empresarial. La imagen de la empresa, eso es lo más grave. Es el activo más importante que las empresas tienen que cuidar, lo que es la marca. Pérdida de confianza de clientes y socios comerciales.
Claro. Porque hay empresas internacionales que te dicen, mira, Te tachan, te yo tachan. hago negocio contigo, pero tú tienes que cuidar Cumplir el con medio esto y esto y ambiente, esto. tienes que cuidarme la gente. ¿Qué significa eso? Tú tienes que cumplir con las normativas ambientales de tu país No, y con la, de la y las ley de internacionales. laboral. Claro, no. Y te exigen indicadores de incidente y de accidente. Te lo Sí, exigen. sí. Te exigen también lo que se le llama el data sheet de hazmat, de lo que son materiales peligrosos, que son unos buzones donde están todas las clasificaciones que hablamos de la mercancía peligrosa, su manejo, su identificación, cuáles son las etiquetas y, 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 y lo que son estos indicativos y señalética que te permite identificar y cómo reaccionar. Sí, ahí es donde yo digo que entramos nosotros y otras instituciones en el tema de formación en este tipo de temas. Eso es Estos así. temas no lo dan en todas partes, Juan Carlos. Entonces, Arcadio, si una de las empresas que nos están viendo y de los televidentes quieren una asesoría, quieren una capacitación en materia de mercancía peligrosa, ¿cómo pueden contactarnos? Tendencialogística@gmail.com. Ok, Ahí se comunican. y números de teléfono. Bueno, pueden comunicarse al 849-401-6685. Señores, ahí Aquí está. hay todo un equipo Oiga, de expertos para poder atender cualquier necesidades en materia logística, pero específicamente de estos temas que no todo el mundo lo dan. Pero que aquí son, tenemos expertos certificados IATA, así es. por lo que pueden contar con nosotros, no solamente en la parte de lo que es el tema de capacitación e información. Nosotros te formamos el personal, sino en la implementación in situ, para garantizar que la infraestructura sea adecuada conforme a los requerimientos de las normativas, tanto nacionales como internacionales. Así es, Juan así Carlos, es. vamos a hacer una pausa. Usted no se vaya de ahí porque lo bueno está por verse. De regreso con ustedes en Tendencia Logística, continuamos con el tema de logística de transporte de mercancías peligrosas. En este bloque vamos a tratar sobre cómo implementar un sistema logístico eficiente y cumplir con las normativas. Para ellos tenemos algunos puntos que vamos a estar tratando. Adelante, Juan Carlos. Bueno, una de las principales buenas prácticas que tenemos que tener para poder tener un buen manejo en este tipo de transporte, para este tipo de mercancía, es conocer y cumplir, estar acogido a lo que son las normativas locales e internacionales. Porque, señores, ya somos un país globalizado. Sí. Ya cualquier emprendedor está incorporado en lo que es la cadena de suministro del comercio internacional. Entonces tenemos que cumplir con todas las normativas, no solamente las locales, también las internacionales. Sí, entre estas normativas está la Ley General de Transporte Terrestre 6317, que regula lo que es el transporte terrestre y establece las disposiciones específicas para mercancías peligrosas. Eso es así. También tenemos lo que es el Código Marítimo, que es el IMDG, en el cual regula lo que son el transporte de mercancías peligrosas en este tipo de transporte, que son los buques, contenedores, eh, buques portacontenedores, buques de carga suelta y todo lo que es el comercio marítimo. Y para lo que son transporte aéreo, ahí entra la IATA, Ahí tenemos la IATA. que es regulación de mercancías peligrosas. Eso es así. También tenemos que tener en cuenta lo que es el reglamento que establece el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la protección ambiental en el manejo y manipulación de estos productos peligrosos. Los reglamentos de salud pública y también del Ministerio de Industria y Comercio. Sí, sí, claro que sí. Es importante conocer todo ello, no solamente conocerlo, usted tiene que tenerlo a mano. Y usted tiene que establecer procedimientos de cumplimiento y establecer frecuencia de inspecciones periódicas. No esperar que ninguno de estos organismos te vaya a inspeccionar para tú poder reaccionar. No, es tú estar preparado para cuando te vayan a inspeccionar las instalaciones, tu almacén, tu transporte, tus documentaciones,
tu lista de entrenamiento, tu listado de personal, pues usted cumpla. Con esto evitamos lo que es sanciones y asegurar lo que es una operación segura. Sí, no, y sobre todo que no te incauten la mercancía, que hay personas que importan mercancías y entienden que todo tipo de mercancía puede ingresar al país, señores. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, tienen que ser manejados en terminales especiales para hidrocarburos Y diseñada para y tales fines. diseñadas para tales fines, porque tiene que cumplir con un grupo de requisitos de seguridad que permita que cualquier desviación en lo que es el manejo de esta carga, que sabemos que son riesgos que pueden causar daños, no impacten de manera negativa lo que son los recursos humanos, medio ambiente y la propiedad, que El son los siguiente bienes. punto es invierte en capacitación y formación Eso es continua. súper importantísimo, Arcadio, y lo mencionamos hace un rato, porque tú tienes que tener un conocimiento específico de qué tipo de mercancía peligrosa tú estás manejando. Ya dijimos que en la sesión anterior que tenemos 9 clasificaciones, cada una de ellas con un manejo especial. Sí, otro tema, no solamente tú capacitarte, porque de repente tú tuviste una capacitación, pero hace 7 u 8 años. Actualizarte, Entonces tú tienes que vivir actualizado. mantenerte actualizado. Y esto es una responsabilidad no solamente de la empresa, sino el empleado tiene que ser un poquito preocupado, Tienes que ser proactivo, proactivo para, primero, empoderarse. primero porque en la medida que usted va pasando tiempo en la empresa, usted tiene un aprendizaje, un conocimiento que usted tiene que preocuparse por estar al día. Y tener disponibilidad al cambio, porque, señores, el tiempo no perdona. Otro punto que es que las empresas tienen que Adap- adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso es así porque la tecnología son nuestros amigos, señores. Nos ayuda a ahorrar tiempo, dinero y a ahorrar recursos también. En el caso del transporte de mercancías peligrosas, pues fíjate que tenemos una tecnología que tiene muchos años con nosotros, que es el GPS. Y este tipo de mercancía Vamos a tú puedes... especificar. ¿Y qué significa GPS, Arcadio? Eso es Geoposicionamiento. geoposicionamiento. ¿Qué significa eso? Que desde que sale la mercancía, no importa que sea granel o no, desde el fabricante, tú le puedes colocar lo que es un GPS. Pero una vez esté en suelo dominicano, que es la responsabilidad que tú tienes que tener para transportar esta mercancía, es saber en cada momento dónde está tu unidad de transporte. ¿Y en qué condiciones se encuentra? Ya hay GPS que te dicen hasta los niveles de temperatura. Sí, aquí tenemos lo que son sensores y alertas inteligentes. O Que sea eso que, complementa lo que es el GPS. claro que sí. Ya hay empresas locales que venden el sistema de GPS que te mide todo esto. Sí, porque está el tema de que estas mercancías peligrosas son sensibles a lo que es la temperatura. Cuando hablamos que estos sensores, pues te detectan si hay un nivel de calor que está por encima de los permitidos. Incluso tú lo puedes parametrizar. Ese permitido son límites que tú lo puedes establecer por el tipo de mercancía que tú vayas manejando. Sí, así es. Por lo que es importante usted conocer de cada uno de estos detalles y en caso de que usted no conozca quién, pues tenemos una empresa que se llama Network Innovations. Oh, ya. Network Innovation es una empresa que está dedicada a ofrecer soluciones logísticas. O sea, para que esté claro, nosotros estamos enfocados, alineados a esa empresa, Excelente. donde muchas empresas no tienen software que te dé una solución Ese a la soporte. medida, ese soporte. Y tenemos lo que es, usted tiene que adoptar, si usted es una empresa de este sector, tener un software de la gestión logística Robusto. que te permita optimizar las rutas, gestionar la documentación y asegurar del cumplimiento normativo y regulatorio. Eso es determinante, Juan Carlos. Hoy hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, pero ¿por qué no ponerlo en práctica en posibles para prevenir accidentes? Ujú. Interesante. Porque no es un tema de soluciones, es prevenir accidentes, porque Sí, yo pero no puedo no debemos ser establecer, correctivos, yo no debemos ser puedo poner un preventivos. control después que explotó el camión. Tiene que ser, si sale más barato, Juan Carlos. Eso es así. Porque muchas veces decimos, no, es que tenemos 15 años operando y no Nunca ha tenemos, pasado. nunca ha pasado nada.
Sí, pero Pero el riesgo existe. hay gente que también con un accidente de este tipo han tenido que cerrar la empresa. Ujú, Porque no viene el tema de descrédito, ujú, la confianza de los clientes, ujú, de sus asociados, pero además de eso, viene la demanda de los afectados. ujú. Así es. Por lo tanto, el cumplimiento de esta normativa, acompañado de estas tecnologías, te permite a ti, primero, tener unas operaciones seguras. Ujú. Y tener operaciones seguras significa que tú estás aportando a la sociedad. Eso es así. Otro de los temas que tenemos es toma el control y asegura el éxito de tu empresa. Tú no puedes dejar en mano de un profesional sin el conocimiento debido, Eso es así. porque eso te pone en riesgo a la empresa completa. Tienes que garantizar que la persona que tú pongas al frente a manejar estas operaciones, pues tenga la formación y el perfil adecuado para las operaciones que estará manejando. Y tiene que tener, señores, formación, experiencia, carácter, Sí, porque hay un momento, en el momento de que ocurren, que se materializan este tipo de riesgos en el manejo de mercancía peligrosa, señores, es un momento de toma de decisiones. Es un momento de, como usted comentó anteriormente, cuando explotó la empresa, entrar en pánico y en vez de ayudar, confinar a las personas que están en conjunto contigo en lo que es este desastre. mira, eso es un estudio de caso digno todavía estudiar. Y hacen ya varios años. Eso fue en el 2018-19. Yo estaba en un entrenamiento en la institución donde estoy laborando actualmente y yo recuerdo que se sintió la explosión. Ya estamos en el 2024 y cuando se empieza a analizar todos los hechos, todas las cosas que sucedieron, una tras otra, donde se vio afectado no solamente el personal, muchas personas murieron ahí, de todo género, porque dentro de la empresa murieron muchas personas, pero afuera en los alrededores También, también. sí. Por lo tanto, todo eso pudo evitarse si la empresa asume ese rol de responsabilidad. Tenemos lo que es siguiendo con esto, Juan Carlos, lo que es para mitigar o minimizar los riesgos. Está el tema de planificación y gestión de los riesgos. Es importante que toda empresa que tiene exposición a lo que es el manejo de mercancía peligrosa, sea en su mínima expresión, debe contarlo con lo que es un programa interno de capacitación, concientización, debe contar con una estructura, un especialista, sea externo, un asesor o interno, que lleve el día a día las operaciones de la empresa y que permita colocar puntos de control. Con esto, y aplica perfectamente bien lo que es el HACCP, o mejor dicho, el HACCP. HACCP, que es Vamos, remonté a mis inicios. es una identificación de peligros y riesgos para estas operaciones. Esto va a permitir tú hacer lo que son las evaluaciones necesarias y establecer puntos de control. Puntos críticos de control. Y esos puntos críticos de control requieren tú tener lo que es una evaluación de las rutas seguras dentro de tus instalaciones y fuera. Porque es Bueno, responsabilidad de la empresa desde que sale de la puerta de la empresa hasta la puerta del ese es su cliente destino. y su retorno. Desde origen a su destino. Sí, sí, claro. Y ahí entra lo que es, dentro de esa planificación, lo que es la matriz de riesgo, donde Sí, vemos riesgos, probabilidad e impacto. impacto. Entonces, no puede haber lo que es el tema no, que no ha ocurrido, el tema de ocurrencia. No. No, no, no. Quizá no te ha pasado a ti. En esto Sí, no, quizá, Arcadio, quizá no te ha pasado a ti, pero le ha pero le ha pasado pasado a a otro. otro. Entonces, ¿qué dice que no te puede pasar a ti? Sí. Porque si a otro le pasó una sola vez, quizá nunca. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, en esto es una gestión de riesgo, cuando se habla de gestión de riesgo, por ejemplo, en un ambiente de las normas ISO, es que tú tienes que establecer cuáles son los riesgos y oportunidades que tú tienes sobre cualquier tipo de operación y planificación.
Por ello, con esta introducción de lo que es el enfoque en gestión de riesgo, desaparece lo que son las actividades, las acciones preventivas. ¿Por qué pasaba anteriormente? Que, no, yo no tuve ninguna acción preventiva porque no hubo accidente, no hubo ningún tipo de no conformidad, por lo tanto no tuve. Entonces, ¿qué te obliga lo que es estas acciones de gestión de riesgo? Te obliga a tú tener que hacer una gestión de riesgo documentada a través de una matriz de riesgo. Sí, un plan de acción. Donde identificando las probabilidades por la ocurrencia de cualquier evento que se pueda presentar, pues tú estableces una contramedida. ¿Para qué? O tú o lo eliminas, o lo reduces, lo mitiga o lo transfiere. Es correcto. Es por eso que muchas empresas cuando tienen temas con transporte, pues mejor subcontratan una empresa especializada en transporte. En ese tipo. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Lo que hicieron fue que transfirieron parte ese riesgo de su responsabilidad a ese transportista, ese riesgo. Cuando yo digo parte, porque es una responsabilidad que sigue siendo de la empresa. Porque es su mercancía. Sí. Entonces, con ello, si no se tiene nada de esto, ¿cómo yo voy a preparar un plan de contingencia? Yo primero tengo que identificar y entender de que hay un riesgo dentro de las operaciones. Una vez yo ya tenga identificado lo que es mi matriz de riesgo y definida las actividades que voy a poner en práctica, entonces ahí yo documento lo que son los planes de contingencia, y este plan de contingencia viene lo que son los protocolos de acción. ¿Y qué recursos necesitamos para poder cumplirlos? ¿Cuáles son los protocolos de acción? Dentro de los protocolos está lo que es el protocolo de comunicación. Efectivo, Juan Carlos, el protocolo de comunicación. Porque en un momento determinado, quizás el accidentado, el afectado, tiene que saber cuál es la primera persona, sin entrar en pánico. ¿Cuál es la primera persona que tiene que llamar? Es correcto. Ahí es donde entra lo que es el comité o la brigada de emergencia. La brigada de emergencia. Que no importa dónde esté. No. Es saber cuál es la primera... El chofer tiene que saber cuál es la primera persona en la empresa que tiene que llamar. Porque tú tienes una situación que si tú entras en pánico, de repente tú nada más tenías que cerrar con cuidado una llavecita y no explotó el camión. Sin embargo, le dieron una capacitación hace 20 años y el sujeto no lo han vuelto a reentrenar. No está actualizado. Por eso que en materia de seguridad debe haber una actualización cada año. O lo entrenaron en una flotilla de camiones que no es la que tenemos hoy en día. Eso suele pasar también. Sí. Entonces, otro de los temas que es importante señalar, ¿cuáles son las empresas nacionales e internacionales dedicadas a la logística y transporte de mercancías peligrosas? Vamos a mencionar algunas, pero en el artículo que se escribió, que ya mañana estará disponible para que ustedes puedan disfrutarlo, pues vamos a mencionar algunos. Una de ellas es DHL, Global Forwarding. Es una empresa con muchos años de experiencia en lo que es la transportación de todo tipo de mercancías. O sea, no solamente de mercancías peligrosas, no, todo tipo. Lo que sucede es que globalmente está bien posicionada porque utilizan lo que son los recursos necesarios para poder dar el servicio que requiere este tipo de transportación. Agility Logistics. Sí, esta ofrece servicios de transporte de mercancía peligrosa, enfocándose en la seguridad y el cumplimiento normativo. Pero el cumplimiento normativo todas tienen que cumplir. Eso es así. Señora, tenemos UPS que no se puede quedar. Lo vemos cuando compramos en Amazon, Alibaba, en Estados Unidos, una de las principales empresas de transporte. FedEx, de igual forma, es otra de las que... Y unas cuantas, tantas. Hay otras. ¿Por qué mencionar las demás? Quizás no las vamos a mencionar porque no son tan conocidas. No, pero porque no tienen operaciones directamente
directamente en Al la público, República o al Dominicana. público consumidor. Sin embargo, en la República Dominicana aquí viene mercancía de todas partes del mundo, señores. Eso es así. O Y sea, esa que mencionamos tienen presencia en nuestro país, sí, señores. sí, 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 claro que sí. Lo que resulta es que nosotros, al tener una ubicación geográfica estratégica, pues aquí permite poder entrar muchas mercancías, porque hay muchas empresas también que se están radicando en la República Dominicana porque las operaciones son mucho más factibles para poder Señor, competir sí, que nos internacionalmente. estamos convirtiendo en un hub, Arcadio. El hub logístico Ya del somos un Caribe de hub, la región. ya somos un hub Ya logístico. somos una realidad y estamos en desarrollo. Sí, estamos hablando Próximamente, ya próximamente estamos construyendo las islas flotantes que en algún momento lo mencionó uno de los políticos. uno de los presidentes de nosotros mencionó que Sí, llegaríamos. así ahorita. Se está secando el Usted tiempo. sabe que Dubái no está tan lejos. No. O sea, hay agencias de viajes aquí que están preparando paquetes para tu irte para Eso Dubái. es así. 7 días, 8 noches, Ujú, ujú, ujú. pasando por diferentes tipos de países. Eso es así. Otra de las empresas entonces locales que es importante resaltar, esperando de que nos den un toquecito porque le vamos a dar una payola gratis. Ay, 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 Está el caso de Transporte Teresa, empresa dominicana con experiencia en manejo y transporte seguro de materiales peligrosos dentro del país. Ok. Hay otra que es Grupo Metro, esa todo el mundo la conoce, aparte de servicios logísticos integrales, porque no solamente Metro transporta personas, sino mercancías también. Ok. Y evidentemente Bueno, y entre tantas otras que hay también. está Navieras del Caribe y está Caribe Trans. Por lo que en la República Dominicana, fíjate que hay pocas empresas. Ujú. Pero estas empresas son especializadas en estas operaciones que hacen. Hay varias empresas que han tenido lo que es casos de uso, dígase, de éxitos. Por lo que esto se lo voy a dejar de tarea a usted para que entre a Tendencia Logística y pueda documentarse. Este y otros temas ustedes podrán buscarlo en tendencialogística.com y podrán darnos nuestro feedback. Claro, den un me gusta, señores, que necesitamos mucho me gusta Sí, para seguir y creciendo la cuenta y que tengamos más seguidores. sobre todas las cosas, Compartan los artículos. suscríbase Sí, y denle a la suscríbase. campanita Denle la campanita y compártalo con con todos los interesados. todos los interesados y Porque todas los, las personas que ustedes conocen para que podamos seguir creciendo, trayéndole esta información de calidad sí, como cada miércoles. sí, Juan Carlos, y eso lo hemos demostrado aquí. Los temas que nosotros tratamos aquí no solamente aplican para las empresas, aplican para todo. Eso es así. Bueno, vimos la práctica en el hogar, Sí, en el vehículo, nosotros en la calle. hemos tenido programas que hablamos sobre el tema de GLP, no solamente a nivel de transporte, sino el uso en nuestras casas. Eso es así. Por lo que el tema de la semana pasada que tratamos, el tema de transporte urbano, es un dolor de cabeza para todos. Todos los que andamos montados y todos los que andan en metro, todos los que andan en guagua, es un solo dolor de cabeza. Y los caminantes por la vida también. Sí, es infelizmente decirlo, realmente esperamos que la cosa cambie. Bueno, yo entiendo que sí, que Pero tenemos para esperanza y cambiar, estamos en vía de eso. pero para cambiar se necesitan que las personas se eduquen un poquito más. Señores, para eso sigan Tendencia Logística. Eh, Que aquí le damos educación de primera, conocimiento de último minuto. Juan Carlos, ¿y dónde podremos seguirlo a usted? Bueno, nos pueden seguir, señores, en las redes sociales como Logistic Man. Ahí estamos como facilitador y como podcaster de aquí de Tendencia Logística, siempre colaborando para que esta plataforma siga creciendo. Y nada, siempre a la orden, señores, llevando la información, como le decimos, de calidad, de último minuto y siempre a la vanguardia. Bien, pues nuestro programa ha llegado a su fin en el día de hoy. Espere nuestro próximo programa la próxima semana porque cada semana traemos un programa interesante, Con un un tema, programa tendencia. con un tema picante que siempre a la gente le gusta. La gente no quiere que en los programas. Nosotros siempre traemos temas diferentes y temas actualizados. Por eso estamos posicionados en la República Dominicana como la página número 1 en logística. Pues
Será hasta la próxima, Juan Carlos. Señores, buenas noches. Buenas noches.